Y ahora vamos a hablar sobre la situación de Cuba, sobre la situación de la libertad de expresión, de la libertad cultural, sobre lo que viven las jóvenes o las nuevas generaciones en Cuba que quieren hacer sus carreras, que quieren desarrollar sus talentos, que quieren llevar adelante su vocación sin censura, sin la presión de un Estado totalitario que hace casi 70 años ya, ¿no? Que vamos camino, sigue sin cambiar su raíz autoritaria, totalitaria, violenta y censuradora. Y nos acompañan hoy, ahora voy a girar, ya lo voy a presentar en el programa, como ya lo hicieron Leodán Suárez, Adonis y otros representantes de la comunidad cultural y académica, como Armando Chaguaceda, Marlena Sor, cubana. Hoy nos acompañan dos jóvenes, ¿no?, que son como los grandes exponentes de las nuevas generaciones del arte y la cultura en Cuba, que son Yanelis Núñez Leiva y Luis Manuel Otero Alcántara, que los voy a presentar ahora. Son exponentes, cada uno de una rama particular del arte, pero que desgraciadamente sufren y padecen este sistema que yo llamo la dictadura perfecta, ¿no? Porque la cubana es como la única dictadura que tiene el beneficio del perdón y del olvido, pareciera, ¿no? Si yo mal no estoy informado, Yanelis, vos sos curadora de arte, trabajás, digamos, lo que acá en Argentina se conocería como la organización de exposiciones de arte, la curación de obras puntualmente, retrospectivas de artistas, que deberían hacerse en museos, galerías de arte o en instituciones dedicadas a eso. Y Luis, vos sos artista visual, pero que bueno, acá se conocería como artes plásticas, ¿no? Que podría ser la pintura, pero también lo relacionás con las nuevas tecnologías y con las nuevas manifestaciones. Bueno, lo que quizás en cualquier parte de Occidente serían dos artistas en ebullición, que podrían estar con sus carencias, porque obviamente acá también un artista padece otros apremios más económicos quizás, pero en el caso de ustedes, además de las cuestiones económicas, de los recursos, la censura. Y vamos a arrancar con la dama. Además es bellísima, bellísima, y me encantan los colores que tiene. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes nacieron pleno castrismo? O sea, ya son la posrevolución, son los millennials de la posrevolución, por lo cual no han conocido otra cosa más que el castrismo. Te has educado, Yanelis, te has desarrollado y has generado tu vocación dentro del castrismo. Yo te hago una pregunta del castrismo, del castrocomunismo, de este régimen totalitario, porque algún día va a cambiar de nombre, pero va a seguir siendo totalitario, seguramente. Entonces yo lo que me gustaría preguntarte a vos, Yanelis, es, ¿esta vocación por el arte siempre fue natural en vos? ¿La heredás de tu familia? ¿O te la ha impuesto el Estado a través de su sistema educativo? Buenos días, gracias por invitarnos al programa. Desde niña me gustó leer, es algo que siempre me ha apasionado, la lectura, el cine. No vengo de una familia que sea de universitarios, sino de simples obreros, técnicos medios. Y desde niña, como te comentaba, me gustaba la literatura, me gustaba el arte, no tenía vínculo con, qué sé yo, con galerías, con el teatro, porque no venía de una familia que tuviese esa información. Y ya luego, pero sí quería tener un título universitario, mis padres siempre me inculcaron el tema del estudiar, de superarme. Y bueno, ya en el preuniversitario, cojo por casualidad, yo sabía que quería algo relacionado con la literatura, con las artes, con las letras, y la carrera de Historia del Arte me llega, tenía un buen promedio porque me estaba preparando para eso y me llega, y es de algún modo el descubrimiento con la historia del arte, realmente. Tenía un basamento pero muy mínimo con respecto a qué sé yo, a las manifestaciones a nivel internacional, cómo estaban funcionando, y en la universidad me encuentro realmente con todo el espectro de las artes en Cuba y a nivel internacional. Y bueno, de algún modo sí, soy parte de ese sistema educacional del gobierno, pero también soy parte también de una familia preocupada, ¿no? Hay muchas familias que no le ven ningún sentido a los estudios universitarios. Aunque mis padres no lo fueran, sí siempre todo el tiempo estuvieron inculcando eso. Perdóname que te interrumpa, pero el mito cubano, principalmente acá en América Latina, es que primero, el acceso a la educación es plena, total, que el Estado se encarga de, supuestamente, ¿no?, la revolución, ¿no?, y el castrocomunismo se ha encargado de desarrollar y volcar a las masas a estudiar, a formarse, a instruirse, a leer. No es como que pareciera que es una hada madrina que le pone con la varita mágica en la cabeza y transforma. No.
en el imaginario, ¿no? Sí. A un grupo supuestamente de campesinos brutos que Batista y para atrás se dedicaron de transformar ignorantes a transformarlos por pocos en, ¿no? En Dalí, Picasso, Einstein, ¿no? Y es lo que se vende. Sí, sí. Es como una cosa que se... ¿Esto es así? No, todo eso se ha ido devaluando. Si en algún momento fue así, si en algún momento, qué sé yo, 60 o 70, de algún momento ellos priorizaron de algún modo que la gente accediera a la educación, eso se ha ido devaluando en el camino porque, primero que todo, ya los profesionales, los universitarios, la gente los médicos, maestros, no tienen un salario que los respalde, no tienen una... Y eso lo que hace es que las familias más humildes, que al final no tienen ningún tipo de información, lo que consideren es que, bueno, es mejor que tú tengas, qué sé yo, un trabajo relacionado con el turismo, un trabajo relacionado con otras fuentes de ingresos reales, prácticas, con trabajos prácticos que de verdad remuneren, ¿no? Y entonces estos espacios, por supuesto, como no tienen otro tipo de posibilidades reales en Cuba, es que las personas ya no siguen estas carreras ni siguen estas posibilidades. Pero lo que te decía, ahora mismo las personas lo que consideran es que lo mejor es, principalmente el proyecto de vida, es salir del país, no es vivir en Cuba, no es desarrollar una carrera en Cuba, no es desarrollar un proyecto de vida en Cuba. Y básicamente yo soy parte de esa excepción, porque al final vengo de una familia humilde, vengo de un barrio pobre, que no tiene la información de, qué sé yo, las personas que viven en Siboney, las personas que viven en Playa, que si son hijos de doctores, de dirigentes, de empresas, que dicen, bueno, a los niños hay que ponerlos a dar inglés, también es una clase blanca, es importante eso, que el racismo sigue presente en Cuba. Perdón, te interrumpa, pues yo te escucho y es como que me viene todo el discurso de la izquierda y del progresismo argentino donde la revolución cubana desmontó a la oligarquía. En Cuba no hay una camarilla de privilegiados ni beneficiarios. En Cuba lo que menos puede haber es racismo. Yo siempre me pregunto qué persona afroamericana o afrocubana ha formado parte del Comité Central del Partido Comunista. Creo que no le vino a ninguno. No, esto es un mito. No, sí, claro. Y en las propias universidades, cuando uno llega a las universidades cubanas, a la Universidad de La Habana, donde yo estudié, en un aula de 60 estudiantes, por lo menos en mi facultad, solo 3 éramos mestizo, que es lo que podías decir. El resto era lo que en Cuba podemos llamar blanco. Claro, ¿y por qué crees que sucede que no hay una mayor participación de personas de otras expresiones étnicas en las aulas cubanas? Lo que te explicaba es que las familias negras, las familias mestizas siguen en los mismos espacios, siguen segregados a los mismos espacios, que es en los barrios marginales, y siguen con la misma información, que es tú tienes que conseguir un trabajo que prácticamente te dé dinero. Ahí están las familias que tienen problemas de alcoholismo, problemas de robo, de violencia. La mayoría de las prisiones cubanas están llenas de negros, no de blancos, como se podría decir. Realmente casi un tema para tratar puntualmente, ¿no? El racismo de la izquierda estalinista. Luis, ¿querías comentar algo? No, y hay una cosa sobre todo con ese tema, y es que si tocas el tema de racismo en Cuba, que es un tema cívico, un tema social, eso es contrarrevolución. Y ahí te imaginas, estamos hablando de en Cuba hay personas preocupados por el tema racial. Fidel Castro un día llegó al poder. Primera, en un año eliminaron el analfabetismo. Eso, primero que todo, es una locura. En Cuba todo es estadística. En Cuba prefieren dejarte un niño vivo por 24 horas para que pase el 1 de enero, para que no cuente con la estadística del año anterior, y ahí, de hecho, ya el índice de mortalidad infantil baja. Y así mismo es con todo. Así mismo, de momento... Pero es siniestro eso, ¿eh? Muy malvado. Para práctica los nazis, parece. Muy malvado, muy malvado. Estamos hablando de que todo es estadística para alabar el gran hermano. Digamos, el marketing internacional cubano se basa en estadísticas, querer mostrar números que no solo pueden ser modificados, porque, a ver, el Instituto de Estadística cubano debe ser uno de los órganos más censurados y controlados por el Estado, sino que además son capaces de manipular vida para que esa estadística dé mejor. Esto parece película de terror. No, y peor es vivir dentro de la película de terror. Y ustedes viven, perdón, yo no llegué a poder hablar con ustedes antes de la entrevista. ¿No si están radicados en Cuba? ¿Han salido? ¿Cómo han salido ahora de visita, no? Pero... Sí, estamos hablando de que nosotros somos artistas que tenemos una postura crítica ante el sistema. Claro. Y con todo eso lleva que toda esta película de terror se intensifica a un 300%, de que cada minuto te puedes amanecer con el hecho de que no te dejen salir del país, de que pueden entrar a tu casa y decomisarte tus laptops o tus discos duros,
o simplemente poner en crisis con tu familia, ir al trabajo de tu mamá o de tu hermana y amenazarla aunque la van a botar del trabajo, y ahí generarte toda una crisis existencial, una crisis familiar, que para intentar desquebrajarte un poco tu estado mental, y ahí tú desistas y un poco. Y el aprisionamiento también. Sí. Claro, y la tortura dentro de la cárcel. También el hecho de dejarte solo todo 3 días solo en una celda, o las amenazas directas, o todo los amigos que se te van. Hay un montón de estructuraciones que nos costaría hablar horas aquí, y es muy difícil explicarlo sin verdaderamente vivir en aquella realidad que aún es miserable. Es con todo esto que estamos contando, de que temas como ahora mismo hay una activista por los derechos animales que está presa por denunciar una matanza de gatos y de perros del Estado cubano, callejero. El Estado cubano no tiene control de la reproducción de animales. No tiene una política de castración. No, de hecho, a nivel particular, tenemos muchos amigos que se dedican a eso con su dinero. Estamos hablando de que el salario promedio del cubano, estamos hablando de que son 20 CUC, que son $20, y castrar un animal a nivel particular, porque sabemos que hay un paralelismo entre el particular y el Estado, cuesta 5 CUC, y de su dinero logran reunir y castrar una cantidad de animales. Es el cubano convertible, ¿no? Sí. Estamos hablando de que esas personas que castran esos animales están tildados de contrarrevolucionarios. Ni siquiera están preocupados porque por temas políticos. Sí, porque toda iniciativa independiente en Cuba al final se tilda de contrarrevolución, de que estamos pagados por Estados Unidos, de que somos mercenarios, de que queremos derrocar al Definan gobierno. Independiente primero, ¿no? Para que la gente entienda que es una actividad, cualquiera sea el campo, independiente en Cuba. Una actividad independiente es algo que tú no tengas que ir a la institución a pedir permiso ni pasar por toda la estructuración estatal, macabra, estatal, de que pedir permiso, entonces tienes que ir a una oficina, que ahí te digan quién tú eres, revisarte todo tu expediente, si tu mamá, si en algún momento tú no eres graduado de una escuela o algo, tú no tienes categoría suficiente para estar ahí. Aún dentro de la institución te exigen toda una estructuración macabra que los perros se mueren. O los LGTB, pasamos 20 años discutiendo eso. Los únicos que están autorizados para hablar de LGTB, por ejemplo, es Mariela Castro y 3 personas que designa Mariela Castro. De Animal a Aniplan, que es una institución estatal. Más nadie tiene derecho, a hablar de eso en Cuba. O de racismo, no sé, las instituciones destinadas a eso dentro de la institución. Más nadie tiene derecho a hablar de eso en Cuba. De arte, las instituciones de arte. Más nadie tiene derecho a hablar de eso si no es contrarrevolución. El tema LGTB, quiero comentar algo. Yo cuando entrevisté a Leodán Suárez, que la verdad tiene una historia también de película de terror, yo creo que la de Reinaldo Arenas al lado de la de ella es color de rosas, porque además ella es públicamente conocida, es portadora de HIV. Los médicos que la querían tratar le pedían primero sexo para... Bueno, no quiero ni repetir porque me pone violento saberlo. Yo le regalé un libro que se llama Historia de la homosexualidad en Argentina, que es un libro de un periodista llamado Osvaldo Bazán, uno de los principales periodistas argentinos, y además es parte de la comunidad homosexual argentina, como lo soy yo, como lo somos varios, y son 600 páginas de investigación histórica, pero impresionante, con fotos de 1800, digo, sí, obviamente, y hay una crítica muy dura en el libro, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que han sido claramente homofóbicas, ¿no? Y fue lo primero que le decomisaron en el coso, y por lo que más la agredieron en el José Martí, en el aeropuerto. ¡Un libro! Es una cosa que a mí no me entra. Pues bueno, que entraste con arma, entraste con droga, entraste con no sé, con panfletos que dicen asesinen a la... Ponele, incitando al odio. Y fue lo peor, y además dice que se lo mostraban como si era un paquete de cocaína, una cosa terrible. Es que la información en Cuba es un peligro para el gobierno. Todo este tiempo, si nos han mantenido cerrados no solo al internet, sino al acceso al libro, las publicaciones, las políticas editoriales, por supuesto, son completamente, tienen un perfil ideológico de que se puede leer, que tú puedes leer. Ya te digo, durante varias generaciones, las personas que por los diplomáticos, la gente que podía salir y llevaba un libro, las personas se lo tenían que leer a escondidas, un libro que Vargas Llosa, que se dio Cabrera Infante, claro. Eso jamás nunca se va a publicar en Cuba, y la gente se lo leía como si fuese, como si estuvieran haciendo terrorismo, ¿no? Terrible. Y es algo absurdo. Aún se vive, nosotros hemos salido en otras ocasiones. A mí me comisaron una vez una revista feminista que decía que los autores eran subversivos. Una revista feminista, es la primera revista feminista que hay en Cuba, que se llama Las Tensas, y me la decomisaron en el aeropuerto, simplemente porque ellos entendieron de que había autores subversivos ahí. Y Luis, vos me estabas por comentar, porque también otra cosa que se está vendiendo es, llegó este señor Díaz-Canel, que parece que es Obama, ¿no? Claro, un señor encantador, divino, muy guapo, muy abierto, que por poco va a ser François Mitterrand revolucionando la democracia en Cuba, y parece que lo primero que ha firmado este señor tan simpático
el Obama de Cuba, ¿no? Es el famoso decreto 349, que ni me quiero atrever a preguntarte, Luis, ¿qué es este decreto 349 que firmó el nuevo, la nueva cara bonita del régimen castrocomunista? Hay una cosa importante y hay que señalar sobre lo que estaba, es que el sistema cubano, el régimen cubano, a todas las personas que piensan diferente los embloca en un solo espacio. Todos somos opositores, Sí. todos somos mercenarios, y hay fracciones, personas que están preocupadas por el LGTB, los artistas, las personas, los feministas, y así cada quien, las personas que tienen animales. No, el Estado cubano te lo embloca todo, todos son disidentes, y así Enemigos del Estado, además. la opinión internacional dice, no, todos ellos son disidentes, de opositores. Tú dices, brother, mira, espera un momento, aquí hay fracturas y cosas también, y formas de pensar diferentes. No somos ni extrema derecha ni somos nada, simplemente somos personas preocupadas por la cultura. Este decreto es un invento de este nuevo régimen que va a ser lo peor. Yo creo que va a ser peor que lo anterior, si se permite que pase. Nada, como sabemos, el arte en Cuba se ha visto coaccionado a través de 60 años por palabras de los intelectuales de Fidel Castro, en 1962, donde dice, con la revolución todo, contra la revolución nada. Eso ha marcado la creación cultural cubana de los 60 años. Sabes que todo artista que cuestione la revolución está censurado, está fuera de la institución, tiene que emigrar, igual por diferentes etapas. Pasaron por LUMAP, que Hernán Arena tuvo que salir del país con todo machucado, quemas de libros, perseguidos políticos, tener que sacar libros por debajo para poder imprimirlos o publicarlos en otros lugares. Ahora mismo, año 2018, el nuevo presidente, que no tiene ni imagen moral, no tiene una construcción como Fidel Castro, que sí es un tipo que construyó toda una imagen para inclusive la intelectualidad dentro, engañó a todo el mundo. Y acá le diríamos un tapado. Mucha gente como Rafael Alcide, un superpoeta que murió hace poco, es de las víctimas de ese engaño y lo reconoce. Este tipo no cuenta con ninguno de esos prestigios y tiene que demostrar a esas altas instancias que es un tipo de respeto en el siglo XXI. Y lo primero que implementa en el mundo del arte, después de la Bienal 00, que fue una Bienal independiente que demostró que los artistas no están creyendo en el sistema, que no tienen ningún tipo de compromiso con ningún sistema, y cada día la independencia alcanza más poder, implementa el 349, que es una ley que criminaliza el arte independiente. Todo pensamiento de arte independiente está criminalizado al punto de que vas preso, te decomisan los instrumentos. Estamos hablando que los músicos callejeros o los músicos que simplemente no pasan por las escuelas, que empiezan a crecer poco a poco desde su propia capacidad de instrumentación, de su propia capacidad de autogestionarse una economía o de pagar un estudio de grabación para poder grabar un tema, a los estudios de grabación independientes que también pagaron, que han podido entrar poco a poco precariamente varios instrumentos para poder grabar. Todo eso está llamado a desaparecer. Qué bárbaro. Porque dicen que tienes que tener un permiso del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, que estamos hablando que es un sector del Ministerio del Interior, que es un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De que a la izquierda argentina se tendría que suicidar si escucha esto, la verdad. Que el Ministerio de Cultura sea un organismo controlado por las Fuerzas Armadas. Acá se quejan de que el ejército vaya a la frontera a luchar contra el narcotráfico y la misma izquierda celebra o calla ante que el Ministerio de Cultura cubano esté controlado por las Fuerzas Armadas. De hecho, es una cosa que a mí me subleva pensarlo. Abel Prieto, que es el símbolo del ministro de Cultura, el gran sexy del ministro de Cultura, es el asesor de Raúl Castro. Bueno, claro. Es asesor de Raúl Castro. Chicos, miren, yo la verdad por un lado es apasionante conocer porque la verdad ilustra, la verdad ilumina, la verdad libera. Por el otro lado a uno lo subleva, le genera bronca, rechazo, pero también en esta mezcla está la fuerza para poder acompañarlos y brindarles desde acá todo lo que uno puede. Primero también para concientizar a los argentinos y a los latinoamericanos que siguen cayendo en el embrujo de un régimen totalitario, autoritario, criminal, que encima sigue castigando y cada vez con más fuerza a sus expresiones jóvenes como ustedes. Yo les hago siempre la misma pregunta a todos los cubanos que vienen de visita y vuelven. ¿Por qué no desertan? A ver, ahora mismo yo creo que desertar sería desaprovechar un momento importante en Cuba. Hay un momento donde la política cultural, donde el gobierno tú ves que está susceptible, que está vulnerable, y desertar en este momento sería otorgarle por más tiempo el poder a este gobierno que al final nadie ha elegido, y de algún modo porque uno siente un compromiso con su realidad y con el futuro de las personas a las que le interesa
Cuba y con la cultura cubana. Yo pienso que eso, es mejorar la propia realidad, la personal y la realidad de las personas que queremos que viven en Cuba. Luis. En mi caso personal, estamos hablando de que, primero que todo, yo nací con una intuición ahí de cambio, de que yo tengo la resistencia suficiente para el cambio. Vivir en una realidad como la cubana, yo nunca he criticado a la gente que deserta, que se va, porque verdaderamente es un hostigamiento, es literalmente vivir en un espacio de horror. Pero yo soy un tipo cubano, amo la cubanía, y la cubanía y ese cubano tiene 400, 500 años, y los Castro tienen 60 años, lo que tienen que ir son ellos, ¿entiendes? Nosotros, la cubanía, la palabra pinga, la palabra amor, patria y demás, tiene 400, 500 años. Yo tengo suficiente resistencia y suficiente cuerpo para ponerlo ahora mismo en el fuego para que se vayan a ir nosotros.